ya pasaron muchos acuerdos y varios de ellos pues eran rotundos con que suspendan las clases, que ya merito, que todavía no vamos a abrir, que vean Aprende en Casa 1, 2, 3, pasaron tantas cosas. Sí, hiciste también muchos videos sobre la cronología de la enfermedad en México de esta lamentable pandemia. Pero sobre todo la insistencia del gobierno por querer regresar a clases. Yo creo que ellos lo que querían era dinerito, querían abrir las economías, querían que México ya se activara. Pues sí, Grillo, pero también dependíamos de muchos acuerdos de la Secretaría de Salud, que dos de ellos pues en realidad fueron contundentes con lo del semáforo verde y que luego fíjate que ya no, vamos a dejarlo a la consideración de los estados. Entonces, en realidad, pues muchos padres de familia también estuvimos en esa inseguridad y más que nada por no arriesgar la salud y la vida de nuestros niños y niñas de México. Así es que todavía hasta la fecha las metodologías de trabajo de esta educación pues en realidad se denominan híbridas porque van desde a distancia con la tecnología, algunos días presenciales y ya hay cierta cantidad de escuelas abiertas. Pero, ¿tú qué opinas de ello? Que en realidad sería la cantidad de escuelas abiertas en noviembre, pues ya definitivamente está el regreso rotundo a las clases presenciales, pero también se acerca diciembre, enero, febrero, fechas donde el clima, el invierno, el frío en realidad pudiera dañar también la salud de nuestras niñas y niños de México. ¿Qué te parece si vemos esta cronología que tiene dos funciones? Uno, el orden del pensamiento de todo lo que ha ocurrido en esta pandemia, donde atrapa en especial el año 2020 y este 2021, y dos, que te funcione como un instrumento también de estudio para los procesos de selección docente en UCICAM 2022, que definitivamente pues preguntan en realidad todos estos acuerdos y que haría falta recordarlos porque definitivamente hay que usar la nomenclatura por números donde va día, mes y año. Vamos a ver el contenido de cada uno de estos. Acompáñame por favor a la información. Adelante. Muy bien, maestros, pues lo primero es entender que esta cronología de acuerdos hacia el área educativa y que tiene su impacto por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, pues definitivamente hasta el momento en donde estoy haciendo el video, que ya es 12 de noviembre de 2021, pues específicamente tiene 11 acuerdos con diferentes términos procedencia que he localizado a continuación. Es importante observar que algunos tienen una aplicación de modificación del anterior por las mismas cuestiones que han sucedido sobre todo en 2020 y 2021 que fueron atrapados por esta lamentable pandemia. Pero algunos otros acuerdos proceden en especial de la Secretaría de Salud, por lo que he abreviado SS y se van a especificar a continuación en cada explicación. Por lo tanto, habría que ir recordando poco a poco los acontecimientos y contextos para que puedas ordenarlos y específicamente darte a conocer que conforme son publicados en el diario oficial es en realidad el recorrido y los numerales de los acuerdos que van por día, mes y año. Pero más que nada obedecen a la publicación del diario oficial, siendo distinto el día al que es publicado o al tipo de nomenclatura que tiene el acuerdo. Puede ser diferente. Para esto vamos a comenzar con el acuerdo 020320 con fecha en el diario oficial de la Federación del 16 de marzo de 2020, donde realmente recuerda que al estar ya atrapados por la lamentable pandemia provocada por este virus de COVID-19 desde diciembre de 2019 que aparece en Wuhan, China, en realidad la Secretaría de Salud comienza a armar diferentes acuerdos publicados por esa Secretaría, pero el primero que impacta a la educación es el 020320,
donde se nos indica por una medida desde el Consejo de Salubridad General de esta Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Alcocer y por el doctor Gatell, pues mandan la orden a la SEP para que pueda suspender las clases en todas las escuelas de educación básica, esto considerado como preescolar, primaria, secundaria, así como las escuelas normales y otras para la formación de maestros. Esto también impactó en medio superior y superior de todas aquellas universidades que dependen de la Secretaría de Educación Pública, a excepción de lo que fue el Instituto Politécnico Nacional, que durante todos estos 2 años de pandemia ha tenido en realidad sus excepciones. Enseguida tenemos el acuerdo 060320 con fecha del 1 de abril de 2020, y este sí lo he denotado como modificatorio del anterior, pues busca aplazar un nuevo periodo del 23 de marzo al 30 de abril de 2020 como una medida preventiva para disminuir la propagación de este lamentable virus en todo el territorio nacional. En realidad este es el que surge con mayor tono entre las entrevistas y dictámenes que establecía Esteban Moctezuma Barragán para darle a todos los docentes, alumnos y administrativos de la Secretaría de Educación Pública la posibilidad de un resguardo o de un aislamiento preventivo y del trabajo desde casa. Ya se hablaba también de Aprende en Casa 1. El siguiente acuerdo es el 090420 con fecha del 30 de abril de 2020. Donde nuevamente se vuelve a modificar el primer acuerdo para ampliar por tercera vez y última. Ellos insistían en que fuese la última suspensión y aclaraban como fecha tentativa el 30 de mayo de 2020, esto por la medida preventiva para disminuir la propagación de este lamentable virus. Sin embargo, surge el acuerdo 140520 con fecha del 14 de mayo, pero este venía por parte de la Secretaría de Salud, donde hablaba de una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforos por regiones en cada entidad, estableciendo la etapa 3 que iniciaba el 1 de junio de 2020 y donde las escuelas podían regresar solo si estaba su estado en semáforo verde. Lo que esto nos hace recordar que muchos estados pues en realidad tuvieron un letargo hacia esta coloración de mapa y la mayoría de las escuelas estuvieron con un trabajo a distancia y con el programa de Aprende en Casa 2 y 3. El acuerdo 120620 de fecha 5 de junio de 2020 nos habla de las disposiciones entonces para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir entonces con los planes y programas de estudio de educación básica, media superior en toda la República y en beneficios de los educandos, donde definitivamente la orden principal fue no reprobar alumnos y establecer como calificación mínima 6, así como los medios de comunicación que se interactuaban con las familias y con los alumnos. El acuerdo 140720 con fecha del 3 y 6 de agosto de 2020 es un modificatorio del anterior para establecer las acciones específicas y extraordinarias relativas ahora sí a la conclusión del ciclo escolar 2019 y 2020 y las evaluaciones de educación básica y normal, donde definitivamente se nos insistía nuevamente en una valoración, una calificación mínima de 6, el respeto de las actividades a distancia, las evidencias y por favor empezar a reordenar lo que iba a ocurrir en el siguiente ciclo. El acuerdo 26-12-20 de fecha 28 de diciembre de 2020 establece las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación básica por esta contingencia y lo establecía sobre todo para cómo se iba a iniciar el ciclo escolar 2020-2021 con sus adecuaciones y con el seguimiento de Aprende en Casa, todavía con un trabajo a distancia que se preservó sobre todo hasta el año 2021.
El acuerdo 160621, por lo que si puedes notar, con fecha 22 de junio de 2021, pues aparece relativamente a más de 6 meses de las últimas publicaciones de diciembre. Es propio de la Secretaría de Educación Pública y habla de las acciones y específicas extraordinarias relativas a la conclusión escolar del ciclo 2020-2021 para educación básica en especial. No hablaba sobre todo de medio superior porque les estaban dando una libertad de organización a medio superior, que se entiende por bachillerato o nivel superior de las universidades dependientes de la SEP. Así es que aquí se iba a hablar ya de una evaluación y una estrategia de recuperación hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022, obviamente hoy nuevamente en beneficio de los educandos, por lo que ya aparecían los tonos de el periodo de recuperación, la regularización pertinente, evaluaciones también mínima con 6, obligando también a los docentes a pasar a estos alumnos haciendo las evaluaciones correspondientes o el plan de atención. Pero comienza entonces a clarificarse toda esta área para qué iba a ocurrir en el ciclo escolar 2021 y 2022. Es así como aparece el acuerdo 150621, con fecha del 24 de junio de 2021, donde ya se establece el calendario escolar para este ciclo escolar 2021-2022, entendido por 200 días para educación básica y 195 días para la educación normal. Cuestiones que en muchas entidades cambia dependiendo de las circunstancias características y situación legal y jurídica de cada estado y necesidad, también por esta lamentable pandemia. El acuerdo 270721, con fecha del 27 de julio de 2021, proviene de la Secretaría de Salud, pero este realmente impactó al hablar de la metodología del semáforo por regiones para ir evaluando semanalmente el riesgo epidemiológico, pero en realidad ya aclaraba que con la palabra abrogar, es decir, dar por terminado el anterior semáforo por regiones, que era por entidades. Ahora, como ya se contaba con la mayor cantidad de docentes, área administrativa de la Secretaría de Educación Pública vacunada, se estableció que las personas con estos esquemas de vacunación, que te recuerdo que la vacuna general para la SEP fue CanSino, no será entonces una población vulnerable y ya se les invitaba a poderse integrar a las clases presenciales y a los trabajos ordinarios de esta Secretaría de Educación Pública. También se aclaraba que en realidad depende de las indicaciones de cada estado, independientemente del color de semáforo. Este es el acuerdo más rotundo del por qué nos hacen regresar a las escuelas. El acuerdo 230821, con fecha del 20 de agosto de 2021, es el que nos rige actualmente y viene hablando sobre las disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022. En este se nos pide reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, una aplicación del plan de atención, el desarrollo o la organización del Comité Participativo de Salud Escolar, que depende legalmente de las atribuciones que tiene, pues todos los consejos de participación social en la educación. De ahí surge esta figura. Se nos habla también de la Estrategia Nacional para el Retorno Seguro y en pocas palabras ya se nos está dando la indicación del regreso presencial. Si esto lo estimamos así, tenemos agosto, septiembre, octubre, que ya nos están dando la indicación legal del regreso, pero en realidad muchas escuelas siguieron u optaron con acuerdos de padres de familia y autoridades locales sobre seguir de manera híbrida, con un trabajo a distancia, con algunas clases presenciales, una organización estricta y ordenada, limpia y segura de las instalaciones para poder efectuar ya algunos procesos hacia el área presencial. Pero como verás en nuestros videos anteriores del canal, te hemos establecido algunas consideraciones de cómo insistentemente nuestra maestra Delfina Gómez Álvarez y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador insisten por el regreso presencial en este mes de noviembre. Queda nada más a disposición de
tu opinión, tu criterio, recuerda la seguridad y el interés superior de los niños en México para que puedas tú determinar la decisión de este regreso. Asimismo, funcione esta cronología de acuerdos para tus estudios que vienen en promoción horizontal, promoción vertical o admisión al interior de los procesos de selección docente para alguna plaza o algún incentivo o estímulo, o bien en realidad para poder ordenar todo nuestro pensamiento que ha sucedido a lo largo de esta lamentable pandemia. Termino con este acuerdo que es el que más tiene impacto para este ciclo 2021-2022, pero recuerda que ahora vienen los criterios de evaluación de este ciclo, por lo cual te invito a que puedas estar al pendiente del canal para que podamos examinarlo y por favor comparte este material con otros compañeros porque te apuesto que en realidad nos estará funcionando mucho. Así es que cuídate por favor, te veo en el próximo video. Hasta pronto, bye.